Buenos días, estimados hermanos y hermanas de su comunidad cristiana La Roca de Betel. En Mi Tiempo con Dios, el devocional que hacemos todos los días, y les agradecemos el que puedan acompañarnos en este día para aprender un poquito más acerca de la palabra de Dios. Le invito a que por favor iniciemos en este día con un momento de oración. Por favor, ahí donde usted está, en su cama, si de pronto está en un momento de reposo y puede hacerlo, le invito a que juntos y juntas oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, Dios mío bendito, y te pedimos, Dios mío santo, que nos ayudes en este día, Señor, en medio de las dificultades que probablemente se presenten. Danos de tu amor, de tu misericordia, de tu fuerza, de tu gracia, y que siempre, Dios mío bendito, nosotros podamos seguir adelante sabiendo que tú estás al lado nuestro, Señor Dios, obrando de una manera o de otra, pero siempre estarás obrando y haciendo tu voluntad en cada uno de nosotros y de nosotras. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Yo quiero invitarle a que en este día me acompañe leyendo el capítulo 18 del libro de Génesis, que hemos venido estudiando. Los pastores Oscar e Islena han venido trabajando ese texto. Yo quiero invitarle a que por favor usted me acompañe. Génesis capítulo 18, versículo 1. Y vamos a leerlo hasta el versículo 15. Es largo, un poco largo, pero es simplemente como para que tengamos, digamos, la idea un poco más completa. Génesis capítulo 18, versículo 1, vamos a leerlo hasta el 15. Dice así: Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda a la hora de más calor. Alzó los ojos y vio a 3 varones que estaban junto a él. Al verlos, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Se postró en tierra y dijo: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Haré traer ahora un poco de agua para que lavéis vuestros pies y luego os recostéis debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que pongan sus fuerzas antes de seguir, pues por eso han pasado cerca de vuestro siervo. Ellos le dijeron: haz como has dicho. Entonces Abraham se fue de prisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo: toma enseguida 3 medidas de flor de harina, amásalas y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Corrió luego Abraham a donde estaban las vacas, tomó un becerro tierno y bueno, lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Después tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Él se quedó con ellos debajo del árbol y comieron. Después le preguntaron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él le respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto voy a volver el próximo año y entonces Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara ya le había cesado el periodo de las mujeres. Y se rió Sara para sus adentros pensando: después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Pues dice: ¿será cierto que he de dar luz siendo yo vieja? ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, y para entonces Sara tendrá un hijo. Entonces Sara tuvo miedo y negó diciendo: yo no me reí. Y él le dijo: no es así, sino que te has reído. Este es un texto, como lo decíamos ahorita, bastante largo, pero tiene varias cosas interesantes que es bueno que el día de hoy pudiéramos mencionar un poco. Primero, hablar un poquito acerca del carácter de Abraham, que se manifiesta en este momento en lo que algunos biblistas llaman el sagrado deber de la hospitalidad, que tantas veces se maneja, por ejemplo, en Jueces 19, y lo que veremos después también en el mismo capítulo, en el capítulo 19, veremos con el tema de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pues entonces ahí también veremos cómo el tema de la hospitalidad con la persona que llega, el cuidado del forastero que llega a nuestra casa o cerca de nuestra casa, pues es un deber muy importante. Este deber de la hospitalidad era sagrado, no era solo una costumbre o un acto de caridad. Una persona tiene el deber sagrado de hospedar a otros
a riesgo inclusive de su propia vida. Tiene que asegurarle la seguridad a ese otro, a riesgo incluso de la propia vida, incluso de los de la casa, ¿no? No es de extrañar entonces, por tanto, que la reacción de Lot, como lo decíamos ahorita, más adelante vaya a ser la de, miren, a estos que vinieron no los toquen, ahí están nuestras hijas. Y en Génesis 19, no sé si ustedes han leído el relato del levita y la concubina, la mujer que fue abusada toda la noche por los habitantes de aquel lugar, pero fue entregada así para no dañar, digamos, al huésped varón, ¿no? Porque ella también era un huésped, pero digamos que de alguna manera el deber sagrado era con el huésped varón. Bueno, cosas culturales que efectivamente hay que tener en cuenta allí. Y ahí entonces Abraham tiene, digamos, una aparición de Dios, lo que se llama una teofanía, que es una manifestación de Dios, ¿no? Y de alguna manera Dios se le aparece a Abraham, pero inicialmente, al parecer, Abraham no sabe pues quién es el que se le está apareciendo, ¿no? Y no se le aparece solamente uno, sino que se le aparecen tres, ¿no? Su deseo de hospitalidad, entonces, no lo hace porque sepa, de alguna manera, tenga la certeza de que ese forastero es Dios y que sean algunos seres divinos los que lo acompañan, sino que lo hace simplemente porque estas personas son extranjeras, tienen muchos peligros y Abraham tiene que brindar de alguna manera la hospitalidad a estas personas. Uno se podría confundir porque uno dice, bueno, pero es que Abraham le dice Señor. Sí, pero recuerde que la palabra Señor, ¿no? Que es la palabra Adoní, ¿no? Es una palabra que de alguna manera no denota que se le está hablando a una divinidad, sino que se le está hablando a alguien con quien no se le tiene confianza o a quien se le tiene mucho respeto. Por eso aquí Abraham no le dice Adonai, le dice Adoní, ¿no? Mi Señor, para referirse, digamos, a cualquier otro Señor. Es como nosotros, por ejemplo, podemos referirnos a Dios a decirle el Señor, vengo a adorar al Señor, pero también uno puede decir voy a ir a hablar con el Señor de la tienda. Y entonces uno hace diferencia entre ese Señor y este Señor, ¿no? Incluso también la frase que Abraham dice, ¿no? La frase que Abraham suelta, que dice, si he encontrado gracia, ¿no? De alguna manera, si he encontrado gracia, por favor, hospédate, espérate que yo te dé para que sigas tu camino, le dice Abraham. De ahí que Abraham no espera que este huésped se quede con él toda la vida, ni que le haga ningún favor, sino que simplemente le conceda el honor de hospedarse en su casa mientras descansa y puedan seguir adelante, ¿no? Y esa frase, si he encontrado gracia, por favor, hospédate aquí, también es una norma, digamos, de urbanidad, de buena educación, de buena costumbre, y pues no debemos confundirla con la gracia de Dios, ¿no? ¿Cierto? O como una palabra exclusiva para hablar de Dios, sino que se habla, digamos, de esa gracia, es decir, si usted me hace el favor de quedarse en mi casa y dejarme atenderle, ¿no? Es interesantísimo entonces cómo en el relato se usa de forma indistinta la intervención de los tres y la intervención de uno solo, es decir, digamos que no hay preferencia por uno solo, sino que los tres personajes hablan al unísono, ¿no? Porque nunca se dice cuál de los tres personajes es Dios o cuál de ellos habla con Abraham, pero se nota que habla unas veces en plural, otras veces en singular y siempre refiriéndose a la misma persona. De ahí que de alguna manera sea muy difícil tratar de establecer, por ejemplo, cuál de los tres personajes es Dios. Algunos han dicho, bueno, aquí está la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Abraham habla con el Padre, todavía ni con el Hijo ni con el Espíritu Santo. Otros dicen pues que no tiene ningún sentido hablar de Trinidad en el Antiguo Testamento todavía, pero eso realmente no interesa. Lo que importa es que Abraham habla con Dios, sea cual sea, Abraham está hablando con Dios, ¿no? Y eso se nota, digamos, de alguna manera en el diálogo que tienen después. Muy probablemente ya al final, Abraham sí sabe de quién está hablando, con quién está hablando, pero tal vez inicialmente Abraham no lo sabe. ¿Y cuándo es al final cuando Abraham se da cuenta que sí está hablando de pronto con Dios? O muy probablemente ya sabe que está hablando con Dios. Es cuando el relato nos cuenta que este personaje que es Dios le dice, el próximo año volveré, ¿no? Lo dice en el versículo 10. Dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti el próximo año y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él.
Abraham y Sara nos dice, este es el relator, o sea, el que nos cuenta la historia, nos dice esto. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara ya le había cesado el periodo de las mujeres. Esto nos lo está diciendo el narrador, ¿no? Y después el narrador nos cuenta que Sara también dijo lo mismo. Se rió Sara para sus adentros pensando, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ¿por qué Sara se ríe? Y ahora vuelve otra vez y repite. Lo que ya repitió el narrador, lo vuelve a decir Sara y ahora lo vuelve a decir Jehová. ¿Por qué se ha reído Sara? Pues está diciendo, ¿será cierto que he dado a luz ya siendo vieja? Entonces ya, digamos que de alguna manera, narrador, Sara y Jehová están dejando claro que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Pues Sara ya es vieja. El problema no es, digamos, de alguna manera extraño. Digamos que el problema no es una cosa, digamos que uno diga, oiga, Sara, ¿por qué se ríe? ¿No? Si es tan fácil quedar en embarazo viejos. No, está muy claro que es un problema real. El narrador lo dice, Sara lo dice y Jehová también lo dice. Aunque lo dice en pregunta, pero Jehová también lo dice. Pero cuando Jehová lo dice, termina la frase siendo Yahvé mismo, o sea, siendo Jehová mismo, termina la frase diciendo algo maravilloso. ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré y para entonces Sara tendrá un hijo. Y entonces dice el narrador, Sara tuvo miedo y trató de negarlo todo. El texto de alguna manera nos dice que Sara no cree. Sara se ríe para sus adentros, ¿no? Tal vez es una señal de incredulidad y que de pronto de alguna manera alguien podría rechazar y decir, Sara, pero ¿cómo se ríe? ¿Cómo se le ocurre reírse de lo que Dios dice? Pero el mismo texto nos está dejando riendo porque sí, porque es incrédula. Simplemente todas las circunstancias le están diciendo a Sara, perdón, que ya no se puede. Sara, lo que sea que estés pidiendo y lo que sea que estés esperando, ya no se puede. Ya pasó el tiempo, ya estás vieja, ya no te viene la menstruación, tu marido también está viejo, aquí no va a pasar absolutamente nada. Así que sea cual sea la promesa de Dios, pues ya el tiempo se pasó y lo lógico es pensar que definitivamente cualquiera haya sido la promesa de Dios, eso no va a pasar. Era lógico que a Sara le causaran gracias esas palabras de que el próximo año iba a tener un hijo, pues siendo una mujer vieja, puesto que de alguna manera, probablemente ni siquiera se sabe quiénes son estos varones, ¿no? Ni siquiera tal vez Abraham hasta este momento sepa, o probablemente sí sepa quiénes sean estos varones, pero todavía es un enigma, ¿no? Para ellos. Pero no solamente eso, sino que lo que ya dijimos, Sara es anciana, no le viene el periodo, Abraham es anciano, ya no es tiempo de que tengan hijos. Digamos que de alguna manera es lógica la risa, digamos, de Sara y la incredulidad de Sara. Pero este es el escenario perfecto para la lapidaria frase de este pasaje. ¿Acaso hay algo imposible para Yahvé? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? La incredulidad de Sara, testimoniada en su risa, queda disculpada porque Jehová tampoco la regaña, Jehová no la maldice, Jehová no la deja estéril, Jehová no le dice cosas como, por ejemplo, mucha risa, pues entonces sencillamente no vas a tener a nadie, no vas a tener hijos y entonces así se queda mi hija. No, Yahvé entiende a la mujer y sigue adelante con su promesa. Sara tiene miedo y Yahvé le increpa, le dice, no niegues que te reíste porque sí te reíste. Sin embargo, el plan de Dios sigue adelante, a pesar, digamos, de la incredulidad momentánea de Sara. Pero un mayor testimonio de la incredulidad humana y del poder de Dios se testimonia, digamos, de alguna manera en el nombre del hijo de Abraham y en el cumplimiento de Yahvé. Porque más adelante, una cosa maravillosa que pasa es que precisamente Abraham tiene un hijo, ¿cierto? Y le pone por nombre Isaac. Y la palabra Isaac o el nombre Isaac, ustedes recuerdan qué significa. Significa risa, ¿no? A pesar de la risa incrédula de Sara, Dios sigue adelante con su plan y finalmente tienen un hijo al que le ponen Isaac, que ya también se vuelve risa, pero ya no es risa incrédula, sino risa de felicidad. Lo que hoy es risa incrédula,
lo que hoy es tal vez un poco de falta de fe, lo que hoy es pensar, digamos, con raciocinio las cosas, al final se vuelve risa de felicidad y así, al final se vuelve credulidad y al final se vuelve fe cuando eso que pensábamos imposible en este momento, pues finalmente se concreta y se vuelve una realidad. Con risa y todo, Yahvé cumplió su promesa. Porque aunque sus promesas puedan causar risa por lo imposible que pueda parecer su cumplimiento, Dios finalmente cumple. Dios finalmente cumple. Si Dios nos ha prometido algo, creamos que por difícil que parezca ahora, por mucho que el tiempo haya pasado, por mucho que parezca que ya para qué, en su momento lo que hoy nos causa incredulidad, mañana podría ser una realidad que nos cause risa, pero no risa de incredulidad, sino risa de felicidad por la palabra cumplida de Yahvé. Oremos. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu palabra, Dios mío bendito, y te agradecemos, Padre bendito, este tiempo que nos permites disfrutar a todos y todas. Te bendecimos este día y te pedimos nuevamente que bendigas este día y que nos vaya muy bien y que todos los planes y proyectos que tengamos se vayan concretando poco a poco a partir de ahora. Y ayúdanos, Señor Dios, a creer en tus promesas, aunque el contexto, aunque el ambiente, aunque la realidad nos diga que es imposible, pero creemos, Dios mío bendito, que en ti tus promesas son sí y son verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.